El laberinto de los susurros. En un rincón apartado del mundo, donde los caminos se entrelazaban como hilos de un tapiz antiguo, se encontraba el pueblo de Valverde. Este lugar era conocido por su belleza natural y sus paisajes idílicos, con colinas verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y ríos cristalinos que serpenteaban entre los árboles. Sin embargo, lo que hacía a Valverde verdaderamente especial era el misterioso laberinto que se alzaba en el centro del pueblo, un lugar que había sido objeto de leyendas y susurros durante generaciones. El laberinto, construido con altos setos de boj, era un lugar de intriga y misterio. Muchos decían que estaba encantado, que aquellos que se aventuraban en su interior podían escuchar los ecos de los secretos del pasado. Sin embargo, pocos se atrevían a entrar, pues se creía que el laberinto podía jugar con la mente de quienes lo recorrían, haciendo que perdieran el rumbo y olvidaran quiénes eran. Entre los habitantes de Valverde, había una joven llamada Lucía. Desde pequeña, Lucía había sentido una atracción inexplicable hacia el laberinto. Pasaba horas observándolo desde la distancia, imaginando las historias que podrían estar escondidas entre sus muros verdes. A menudo, escuchaba a los ancianos del pueblo contar relatos sobre el laberinto y sus misterios, pero también advertencias sobre los peligros que acechaban en su interior. A pesar de las advertencias, Lucía no podía evitar sentir que había algo que debía descubrir. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Lucía se encontró con un anciano llamado Don Ramón, conocido por ser el guardián de las historias de Valverde. Era un hombre de cabello canoso y ojos profundos que parecían haber visto más de lo que revelaban. Al acercarse, Lucía le preguntó sobre el laberinto y las leyendas que lo rodeaban. «El laberinto es un espejo de nuestras almas», dijo don Ramón con voz grave. «Aquellos que entran en él deben estar listos para enfrentar sus propios miedos y deseos. No es un lugar para los débiles de corazón». Lucía escuchó atentamente, sintiendo que sus palabras resonaban en su interior. «¿Y qué hay de los secretos que guarda?», preguntó con curiosidad. Don Ramón sonrió, como si conociera un secreto que ella aún no había descubierto. «Los secretos del laberinto son muchos, pero solo se revelan a aquellos que son valientes y están dispuestos a buscar la verdad». Con esas palabras, Lucía sintió que su determinación crecía. Sabía que debía entrar en el laberinto y descubrir lo que había dentro. Esa noche, bajo la luz de la luna llena, Lucía se dirigió al laberinto. El aire estaba impregnado de una extraña energía, y el silencio era casi palpable. Al cruzar la entrada, se sintió envuelta por un aura de misterio. Las paredes de setos se alzaban a su alrededor, formando un camino sinuoso que parecía cambiar con cada paso que daba. Lucía respiró hondo y comenzó a caminar. A medida que avanzaba, el laberinto parecía cobrar vida. Los susurros de las hojas al viento parecían hablarle, y las sombras danzaban a su alrededor. Lucía se sintió emocionada y asustada al mismo tiempo. Cada giro y cada esquina la llevaban más lejos de la salida, pero también más cerca de su propio corazón. De repente, se encontró en un claro en el centro del laberinto. Allí, una fuente de agua cristalina brotaba del suelo, rodeada de flores que brillaban bajo la luz de la luna. Lucía se acercó a la fuente y se miró en el agua. En su reflejo, vio no solo su imagen, sino también fragmentos de recuerdos que había olvidado. Vio a su madre sonriendo, a su hermano pequeño riendo, y momentos de felicidad que había dejado atrás. «¿Qué es esto?», se preguntó Lucía, sorprendida. En ese momento, comprendió que el laberinto no solo guardaba secretos del pasado, sino que también le permitía confrontar sus propios sentimientos. Se sentó junto a la fuente y comenzó a llorar, liberando las emociones que había mantenido reprimidas. Mientras lloraba, las sombras a su alrededor parecieron acercarse, formando figuras que la rodeaban. Eran los ecos de las personas que habían sido importantes en su vida. «No temas, Lucía», susurraron las sombras. «Estamos aquí para ayudarte a recordar quién eres realmente». Con esas palabras, Lucía sintió una oleada de calidez en su corazón. A medida que las sombras compartían sus historias, Lucía se dio cuenta de que cada una de ellas representaba una parte de sí misma. Había olvidado lo que era ser feliz, lo que era soñar y lo que era amar sin miedo. Comprendió que el laberinto era un lugar de sanación, un espacio donde podía reconectar con su esencia.
Después de un tiempo, las sombras comenzaron a desvanecerse, y Lucía sintió que era hora de continuar su camino. Se levantó y siguió explorando el laberinto, ahora con una nueva perspectiva. Cada giro y cada esquina la llevaban a nuevas revelaciones sobre sí misma y su vida. A medida que avanzaba, encontró más claros y fuentes, cada uno revelando diferentes aspectos de su vida. En uno, vio visiones de sus fracasos y decepciones, momentos en los que se había sentido perdida y sin rumbo. En otro, descubrió sus sueños olvidados, aquellos que había dejado de lado por miedo a fallar. Cada encuentro la empoderaba, recordándole que era capaz de enfrentar cualquier desafío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lucía llegó a un último claro. En el centro, había un árbol majestuoso cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Al acercarse, sintió una conexión profunda con el árbol, como si estuviera arraigada en la tierra y al mismo tiempo tocando las estrellas. «Este es el árbol de los recuerdos», susurró una voz suave. Lucía miró a su alrededor y vio a Selene, la figura etérea que había encontrado en el primer claro. Aquí es donde se unen todas las historias, todas las experiencias. Este árbol guarda la sabiduría de aquellos que han pasado por el laberinto antes que tú. Lucía se sentó bajo el árbol y cerró los ojos. Comenzó a recordar todo lo que había aprendido en su viaje a través del laberinto. Las sombras le habían enseñado a aceptar sus miedos y abrazar sus sueños. Comprendió que cada experiencia, ya fuera buena o mala, había contribuido a su crecimiento personal. «Ahora es el momento de salir del laberinto», dijo Selene. «Lleva contigo lo que has aprendido y compártelo con el mundo». Lucía asintió, sintiendo una profunda gratitud por el viaje que había emprendido. Abrió los ojos y se levantó, lista para regresar a Valverde. Al salir del laberinto, Lucía sintió el aire fresco y el aroma de las flores que la rodeaban. El sol comenzaba a salir en el horizonte, iluminando el pueblo con una luz dorada. Con una sonrisa en el rostro, se dirigió hacia su hogar, sintiendo que había encontrado una nueva dirección en su vida. Cuando llegó a Valverde, se dio cuenta de que todo había cambiado. Las personas que solían ser parte de su vida parecían nuevas, y ella misma se sentía diferente. Decidió compartir su experiencia con los demás, contarles sobre las sombras y el laberinto, y cómo habían transformado su vida. Organizó una reunión en la plaza del pueblo e invitó a todos a escuchar su historia. Con voz firme y clara, relató su viaje a través del laberinto, las sombras que había encontrado y las lecciones que había aprendido. La multitud escuchó atentamente, y al final, estallaron en aplausos. La historia de Lucía resonó en los corazones de los habitantes de Valverde. Muchos de ellos habían sentido la misma desconexión y temor que ella había experimentado. Inspirados por su valentía, comenzaron a compartir sus propias historias y experiencias, creando un ambiente de apoyo y comprensión. Con el tiempo, Lucía se convirtió en una líder en su comunidad. Organizó talleres y encuentros donde las personas podían explorar sus propios miedos y sueños. El laberinto, que una vez había sido un lugar temido, se transformó en un símbolo de sanación y autodescubrimiento. Los habitantes de Valverde comenzaron a visitar el laberinto con regularidad. En lugar de temerle, lo abrazaron como un lugar donde podían confrontar sus propios demonios y encontrar la paz. Cada vez que alguien entraba, las sombras danzaban a su alrededor, guiando a los visitantes a través de sus propios recuerdos y revelaciones. Lucía siguió explorando el laberinto, no solo como una forma de autodescubrimiento, sino también para ayudar a otros a encontrar su camino. Con cada nuevo visitante, las sombras compartían sus historias, y el laberinto se llenaba de risas, lágrimas y momentos de conexión profunda. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que el laberinto no solo era un lugar físico, sino también un símbolo de la vida misma. Todos llevamos un laberinto dentro de nosotros, lleno de caminos sinuosos, giros inesperados y decisiones difíciles. Aprendió que el verdadero viaje no era solo a través del laberinto, sino también hacia el interior de uno mismo. Los años pasaron, y Lucía se convirtió en una anciana sabia en Valverde. Su amor por el laberinto y las sombras nunca disminuyó. Continuó compartiendo sus historias y guiando a otros en su viaje de autodescubrimiento. Cada nuevo visitante que cruzaba la entrada del laberinto era una oportunidad para aprender y crecer.
Un día, mientras se sentaba bajo el árbol de los recuerdos, Lucía reflexionó sobre su vida. Había recorrido un largo camino desde aquella noche en que decidió entrar en el laberinto. Había enfrentado sus miedos, abrazado sus sueños y ayudado a su comunidad a sanar. Con una sonrisa, cerró los ojos y agradeció por cada experiencia, cada sombra y cada recuerdo que había formado parte de su viaje. En ese momento de reflexión, sintió la presencia de Selene a su lado. «Has hecho un trabajo maravilloso, Lucía», dijo la figura etérea. «Las sombras han encontrado su lugar en el mundo y tu luz ha guiado a muchos». Lucía sonrió, sintiendo una profunda conexión con el espíritu del laberinto. «Gracias, Selene», respondió. «No podría haberlo hecho sin tu guía». Selene asintió, con un gesto suave, hizo que las sombras danzaran a su alrededor, llenando el aire con una energía vibrante. Recuerda siempre que cada sombra lleva consigo una historia, y cada historia tiene el poder de sanar. Con esas palabras resonando en su corazón, Lucía supo que su legado viviría en el laberinto y en cada persona que había tocado. El laberinto de Valverde se había convertido en un lugar de sanación y autodescubrimiento, un refugio donde las sombras eran abrazadas y las historias eran compartidas. Y así, el pueblo de Valverde continuó prosperando, lleno de vida, amor y conexión. Las sombras, que una vez habían sido temidas, se convirtieron en compañeras de la comunidad, recordándoles que cada experiencia, cada recuerdo, era un hilo en el tapiz de la vida. Lucía, la joven que había tenido el valor de entrar en el laberinto, se convirtió en un faro de esperanza y sabiduría, guiando a su pueblo hacia un futuro lleno de luz.